Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta semana 2 estamos abordando la unidad 2, que lleva por título Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes nuevamente después de esta semana, ¿verdad? Esta semana extraordinaria, donde pudimos, espero que todos hayan podido descansar, eh, convivir con su familia, recrearse, demás. Entonces, pues iniciamos con mucho gusto, con toda la mejor actitud y energía en esta segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Bienvenidos a también los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Sabemos que no todos pueden participar de manera síncrona, pero eh, principalmente a los compañeros que nos acompañan en esta sesión de manera síncrona, nuestro compañero Ricardo. Hola Ricardo, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Recordamos que pues una de las ventajas, de las varias ventajas que se tienen de participar en estas sesiones, pues es que además ya sabemos de que tenemos participación extra, pues tienes la oportunidad de preguntar aquí directamente al asesor virtual sobre cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier situación que quieras externar en torno a los temas y las actividades de la semana. Bueno, pues puedes hacerlo, por supuesto, y tú mismo puedes marcar el rumbo de la sesión. Muy amable, Ricardo, muchas gracias. Antes de iniciar, precisamente, Ricardo, no sé si tengas alguna pregunta, alguna duda, cómo vas con tus actividades, si tienes oportunidad de encender tu micro y compartirnos un poco, adelante. Si no te es posible, puedes escribirnos a través del chat. Si es que tienes dudas, alguna pregunta, algún comentario sobre las actividades de la semana, algo que quieras externar, es momento para ello. Muchas gracias, asesor. Buenas noches. Sí, mi duda era sobre esta actividad, si teníamos que poner todas las fuentes de consulta de todas las imágenes que subimos en la actividad. Ok, Ricardo, gracias por compartir. De las imágenes no es necesario, Ricardo. Principalmente lo que nosotros tenemos que poner, y qué bueno que lo mencionas, todas nuestras actividades, independientemente nos lo pida la actividad o no, tenemos que incluir las fuentes de información, ¿sí? Las fuentes de información consultadas tienen que venir en todas nuestras actividades, ya que esto es lo que hace, pues les da mayor validez. Y desafortunadamente ahorita con el uso desmedido, mal llevado de la IA, a veces eh, pues con este tipo de elementos evitamos o restringimos un poco, fundamentamos, justificamos un poco nuestros trabajos. Entonces es necesario que siempre vengan las fuentes de información consultadas al final en formato APA. No es necesario en el caso de las imágenes, pero sí de todas las actividades que hagamos es necesario compartirlas. Muy bien. Muchas gracias, asesor. A ti, Ricardo. Ok. Igualmente, los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, si te surge
una duda, si tienes algún comentario, puedes externarlo, ya sea a través de el chat de plataforma o puedes escribir en el mismo foro aprendiendo. Ahí también hay espacio para interactuar en torno a estos temas y actividades de la semana. Muy bien, después de esta introducción, vamos a ver el orden de esta presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? En estas dos sesiones, la sesión de hoy martes y la sesión de mañana miércoles. Bueno, primeramente comentar que no tengo en este momento aún dudas externadas en las videosesiones de módulo. No cuento con esas dudas, pero si ustedes las tienen, las pueden externar, que de igual manera ya dimos espacio ahorita para ello y pues no las hay. Pero si surgen, pueden externarlas durante toda la sesión. A veces me las envía nuestra ADC, María Fernanda, nos envía esas dudas externadas en las videosesiones de módulo. Estaré pendiente de ellas para podérselas compartir. Pero todas las actividades que vamos a realizar aquí mismo en estas dos sesiones están orientadas a las principales actividades de la semana y a los temas, por supuesto. Entonces, seguramente esas dudas que puedan existir van a quedar resueltas durante el desarrollo de las mismas, de ambas sesiones. Hoy martes, mañana miércoles. Entonces, vamos a ir marcando aquí. Ejemplo analizado de la actividad integradora 3. Justo aquí les voy a compartir en esta actividad integradora 3 un ejemplo tal cual, un ejemplo de cómo puede quedar tu actividad y voy a hacer referencia a varios puntos que son importantes, varios puntos que son necesarios para tomar en cuenta en esta actividad integradora 3. Obviamente yo lo voy a hacer o lo hice, con base en otras obras, no en las obras que tú estás analizando esta semana, que estamos analizando esta semana, que es Frankenstein de Mary Shelley y La debutante de Leonora Carrington. Son las dos obras que estamos analizando en la actividad integradora 3. Los ejemplos que yo te voy a poner son de otras obras, pero exactamente las mismas preguntas. ¿Sí? Porque pues obviamente no podemos dar respuestas literalmente, pero sí podemos ejemplificar y con ello me parece que va a ser suficiente para aclararlas. Posteriormente de este ejemplo analizado, vamos a jugar un Kahoot en torno a los principales temas de la semana. Sabemos que estas actividades, los Kahoot, son herramientas que tenemos para aprender de una manera más dinámica, más creativa, porque ponemos ahí en juego emociones y demás, lo cual hace pues, que aprendamos de una manera diferente, de una manera muy interesante, muy dinámica, creativa y demás, en torno a los principales temas de la semana. Después, vamos a identificar uno de los puntos que he visto que cuesta trabajo identificar, son los tipos de mundos. ¿Cómo identifico un tipo de mundo en una narración? Bueno, te voy a compartir yo fragmentos de algunas narraciones y tú me vas a ayudar a identificar el tipo de mundo que se está manifestando en dicha obra, ¿sí? Bien, movimientos literarios. Posteriormente vamos a ver
una infografía acerca de los movimientos literarios, precisamente, ¿sí? Estas no hay que confundir, también por eso vamos a hacer esa diferencia entre lo que es un tipo de mundo y un movimiento literario. Es muy distinto. Un tipo de mundo son esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores en sus obras. Nos ofrecen esas realidades distintas a la que nosotros vivimos. Eh, por ejemplo, podemos estar viviendo en una distopía, una situación muy adversa y el autor crea un mundo utópico, un mundo perfecto para sobrellevar la realidad y que no está muy alejado, ¿no?, de la realidad con esta locura de las guerras y Donald Trump y su locura y toda esta situación, ¿no?, que acontece en nuestro planeta. Verdaderamente estamos pues en el paraíso. De verdad que nuestro planeta es un espacio maravilloso. Nuestra existencia es una oportunidad maravillosa, mágica de experimentar la vida. Pero bueno, aún así hay muchas personas, ¿no?, que, pues malévolas también, que parece ser que su intención es dañar, destruir y demás, pero bueno, pues ojalá que nosotros podamos hacer ese contrapeso eh, con lo que compartimos, cómo nos comportamos, cómo nos tratamos entre nosotros, a nosotros mismos, a cada uno de los seres que habitan este planeta y demás. Entonces la literatura justo nos permite reflexionar sobre múltiples temas, nos ayuda a sensibilizarnos en torno a la vida. Entonces, les compartiré esa infografía de los movimientos literarios que te va a ayudar a identificar precisamente el movimiento al que pertenece la obra de Mary Shelley y la obra de Leonora Carrington. Vamos a hacer también varios ejercicios sobre pluriculturalidad, más orientado a la actividad integradora 2, perdón, 4. La actividad integradora 4, estamos más con esta cuestión, reflexionando acerca de este término tan amplio que nos identifica a nosotros como mexicanos, y me parece ya que en estos tiempos en los que vivimos, pues a la humanidad, ¿verdad? Porque pues ciertamente no todos los rincones del planeta están comunicados a través de las nuevas tecnologías, del Internet y demás, pero en su gran mayoría, pues ya hay un libre mercado, hay un intercambio de, de materia, de bienes, de cultura, etcétera, lo que nos combina, nos mezcla. En el caso de nuestro país, pues no podemos entenderlo sin esta pluriculturalidad, la esencia de nuestro país, y que ha sido pues por los diferentes periodos que han marcado a nuestra historia, principalmente la llegada de los españoles a estas tierras y el mestizaje y todo lo que vino a partir de ello. Por último, vamos a realizar una línea en el tiempo acerca de la literatura en México. Este es un tema también, todos son muy interesantes, este en particular es muy interesante porque eh, conocer las épocas o conocer la literatura en nuestro país o las épocas literarias es conocernos también a nosotros mismos, es conocer nuestra propia historia. Se divide la literatura, eh, principalmente, por ejemplo, aquí en nuestro país la podemos dividir en la época prehispánica, época colonial, época o literatura del siglo XIX y la literatura contemporánea. Está dividido en esos 4 grandes periodos, pero es necesario conocer el contexto. ¿Qué pasó
qué había en ese momento histórico, por lo cual se produjo, se creó literatura con ciertos fondos, con ciertas temáticas. Entonces, es sumamente interesante porque, como te decía, pues es conocernos a nosotros mismos. Hola Viviana, bienvenida, buena noche. Ok, entonces, y por último, dudas y comentarios. Dudas y comentarios que puedes estar externando durante toda la sesión y si no, al finalizar la misma, vamos a dar espacio para ello. Dicho esto, borro los dibujos para poderte compartir pantalla de la actividad integradora 3. El ejemplo de la actividad integradora 3. Hola Mercedes, bienvenida. Segundos. Y muy bien. Entonces, varios puntos a mencionar aquí. Este es un ejemplo de la actividad integradora 3. Puntos importantes aquí antes de comenzar. Eh, Trata de seguir el orden que se nos pide en la misma actividad. ¿A qué me refiero? Nos dicen literalmente que en la diapositiva 1 tenemos que poner la portada. En la diapositiva 2, la primera impresión de Frankenstein. En la diapositiva 3, Mary Shelley y su contexto. Y así sucesivamente. ¿Por qué lo menciono esto? Porque hay quienes eh, comparten un orden diferente, así como al azar, y ni siquiera ponen en cada diapositiva el título, ¿no? De lo que están hablando, de lo que van a abordar en esa diapositiva. Entonces, ojo, literalmente, diapositiva 1, portada, diapositiva 2 y así sucesivamente lo que se te pida. A partir de la diapositiva 2, claro, en la diapositiva 1, pues no tienes que poner literalmente portada. No, directamente colocas tu nombre completo, el grupo, título de la actividad, ¿sí? Etcétera. Imágenes y demás. Bien, no necesitamos poner el término portada. Pero a partir de la diapositiva 2 es necesario que lo hagas para que haya mayor claridad. Entonces, tal cual puedes poner como título de la diapositiva 2, primera impresión de Frankenstein de Mary Shelley en este caso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Diapositiva 3, pones como título Mary Shelley y su contexto. Y así sucesivamente. ¿Sale? Bueno, esos son puntos importantes a tomar en cuenta. Luego, por ejemplo, otro punto importante. Fíjate cómo te comparto la información a través de ideas, viñetas, porque luego hay quienes comparten un párrafo así de información en cualquier presentación, la que tú quieras, una presentación de PowerPoint, de Canva, el tipo de presentación que sea, es necesario sintetizar la información. No podemos saturar de información una presentación. No es lo adecuado, no es lo correcto. Solamente debemos de incluir las ideas más relevantes, las ideas importantes, ¿sí? De manera sintética. Entonces, aquí nos habla de la primera impresión de Frankenstein. Yo aquí
Estoy poniendo en el caso de El retrato de Dorian Gray. Esa es otra obra, porque como decíamos, no podemos dar respuestas, pero nada nos impide poner ejemplos que con esto pues, te da mayor claridad. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos poner? Al leer los primeros capítulos sentí una mezcla de fascinación y extrañeza. La belleza y el arte se presentan como un ideal, pero también como una trampa. El personaje de Dorian me transmitió inquietud, alguien tan perfecto en apariencia, pero con un trasfondo perturbador. ¿Qué imágenes podría poner aquí? Ah, pues un espejo roto, un cuadro oscuro, una rosa marchita. Es importante que las presentaciones las acompañemos de imágenes. Viviana, ¿se puede hacer en Canva? Claro que sí, Viviana, lo puedes hacer en Canva, PowerPoint, diapositivas de Google, la herramienta que tú gustes, la que mayormente se te facilite. ¿Sale? Bueno, luego, Oscar Wilde y su contexto, tú lo tienes, es de Mary Shelley. Mary Shelley es la escritora, ¿verdad? Entonces estamos con Mary Shelley. Y su contexto, igualmente, a manera de ideas. Aquí, como Oscar Wilde está dentro de este ámbito, de esta época y de Inglaterra y demás, bueno, pues podemos poner, en este caso, Londres victoriano, periódicos de la época, Wilde con flores en la solapa, ¿sí? Luego hablemos del contexto. La obra fue escrita en 1890 durante la época victoriana, cuando la moral era rígida y la sociedad reprimía la libertad individual. Fíjate qué dato tan interesante de este contexto. Si nosotros no sabemos esto, cuando analicemos la obra, en este caso, vuelvo a repetir, solo es un ejemplo, sería muy difícil interpretar esta obra, ¿sí? Entonces, es necesario conocer el contexto, qué le sucedía a Mary Shelley en este caso, que la hizo crear a este personaje, ¿no? A Frankenstein, al doctor Víctor Frankenstein, y a su vez a este Frankenstein, eh, a la criatura. Entonces, hay toda una razón. Si nosotros no conocemos esa razón, es muy difícil que podamos interpretar la obra de manera correcta. Entonces, el contexto es fundamental para poder comprender una obra de manera correcta. Wilde escribió esta novela como una crítica a la hipocresía social y como defensa del arte y la belleza por encima de la moral. El movimiento literario al que pertenece esta obra es esteticismo y decadentismo. Frases representativas: el arte no debe buscar la moralidad, sino la belleza. La juventud es lo único que vale la pena conservar. Este es otro punto también, otra área de oportunidad que he identificado en esta actividad. Hay quienes identifican correctamente el movimiento al que pertenece la obra de tanto de Frankenstein como de la debutante, ambas obras, ¿sí? Identifican correctamente el movimiento, pero comparten frases así sacadas como de Google. Por ejemplo, si tú dices, bueno, tal obra pertenece al romanticismo. Ah, bueno, hay quienes se van y buscan en Google frases del romanticismo y ponen frases del romanticismo, lo cual es incorrecto. Las frases las tenemos que sacar de la misma obra, del mismo texto que estamos leyendo. En este caso, por ejemplo, si nosotros decimos
que la obra de Frankenstein pertenece a la, por poner un ejemplo, a la fantasía, pues tienes que buscar algún fragmento de la obra que represente a ese movimiento, ¿sí? Es decir, como citas textuales que vengan a ejemplificar el movimiento que tú eliges, ¿vale? Ojo, porque ese es un punto muy importante y que he visto que a varios se les ha pasado. Luego venimos con, por último, el sentido de la vida. Todos tenemos un sentido de la vida, ¿verdad? Algo por lo que vivimos, por lo que luchamos. Seguramente muchos me hablarían, pues, que su principal sentido de la vida es, pues, su familia, eh, desarrollarse espiritualmente, servir, desapegarse, ser libre, felices. Bueno, todos tenemos un sentido de la vida. Los escritores igual tienen un sentido de la vida. Entonces, es necesario que compartas el sentido de la vida para cada uno de estas obras. Ejemplo, para Dorian, el sentido de la vida está en disfrutar la belleza y el placer sin importar las consecuencias. Ese es el sentido de la vida para este personaje. Su obsesión por la juventud eterna lo lleva a despreciar el paso del tiempo y a vivir de manera egoísta y destructiva. ¿Sale? Entonces, hasta aquí con la actividad integradora 3. ¿Por qué? Porque los siguientes, pues es lo mismo, solo que tú aquí viene la obra de... Es la obra de la debutante, ¿verdad? La obra de la debutante de Leonora Carrington. Aquí yo pongo la casa de Asterión. Pero volvemos a hacer exactamente el mismo análisis que ya ejemplifiqué. Primera impresión de Leonor de esta obra, de la debutante, luego Leonora Carrington y su contexto, el movimiento al que pertenece, el sentido de la vida. Por último, viene la ficción y los mundos posibles. Esto, pues ya es de las dos obras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en estas obras que yo utilizo para ejemplificar, ambas obras muestran mundos ficticios que reflejan realidades humanas. En el retrato de Dorian Gray, la obsesión por la juventud eterna es un espejo de nuestra sociedad. En el caso de la casa de Asterión, la soledad y el encierro simbolizan la condición humana. La ficción transforma lo que hay. Y por último, y súper importante, las fuentes de consulta. Es necesario incluirlas porque en esta actividad tal cual hay una diapositiva que lo pide, pero ya lo mencionaba ahorita hace un momento con Ricardo, todas tus actividades integradoras tienen que llevar eh, las fuentes de consulta, todas, porque si te fijas en la rúbrica de evaluación, es un elemento que se pide. Entonces, si no pones las fuentes de información, pues eso va a afectar, va a mermar tu calificación. No es algo personal, es parte de la rúbrica de evaluación, pero independientemente de eso, pues es lo adecuado en cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Poner nuestras fuentes de información. Muy bien, dicho esto, alístense que vamos a jugar. Regálenme unos segundos. Y te voy a compartir por medio del chat el enlace para nuestro Kahoot de esta semana 2.
Te leo, Ricardo. No, no hay ningún problema. Por supuesto que es correcto incluir el nombre del asesor virtual. Listo en el chat. Listo en el chat el enlace. Muy bien, estamos listos. Comenzamos. Recordemos que tenemos 20 segundos para cada respuesta. No te esperes hasta el final porque luego por alguna situación de internet o algo así no alcanzas a contestar. No es una competencia, es una actividad que nos sirve para, pues para comprender mejor los temas, para practicar y demás, pero por supuesto que, pues qué mejor que pues a través de esta actividad podamos ver el aprendizaje que llevamos, el conocimiento que tenemos en torno a los temas y las actividades de la semana, poderlos medir de alguna manera y también, aunque no estuviéramos dentro del podio o algo así, eh, al participar en la actividad también vas aprendiendo, conforme has abordado alguna de los temas y con lo que se va a preguntar y a explicar, a desarrollar en el mismo juego, puedes tener el conocimiento esperado. Entonces, comenzamos. ¿Qué se entiende por contexto de una obra? El lugar físico donde se leyó el libro, la opinión de los lectores actuales o las circunstancias históricas, sociales y culturales en que fue escrita. Quedan 5, 4, 3, 2. Excelente. Ya lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Es un tema súper importante, hablar de el contexto. No puede haber texto sin contexto. No podemos entender una obra literaria sin saber qué sucedía cuando ella surgió, porque vamos a realizar un acto comunicativo, pero sin conocer nada de esa persona con la que vamos a hablar. Y además está escrita con un lenguaje artístico, ¿sí? Y además es de ficción o de fantasía, imagínense, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente puedo comprender la intención? ¿Cómo realmente puedo comprender el propósito de la obra? Pues solamente al investigar sobre el contexto. ¿Qué significa el movimiento literario al que pertenece una obra? El estilo musical favorito del autor, la corriente artística que comparte temas y características con otras obras, el grupo de lectores al que va dirigido. Por supuesto, ¿verdad? Un movimiento literario es lo mismo que corriente literaria. Eh, son corrientes artísticas que comparten eh, filosofía, percepciones de la estética, ¿sí? Filosóficas también, existenciales, y a través de estas maneras de percibir la vida y el arte, pues es que tienen ciertos códices, ciertas características que
debe de tener el arte para pertenecer al movimiento. Por ejemplo, el barroco, hablamos del barroco. El barroco es un movimiento literario que prioriza la forma. Para ellos, la forma es fundamental. Entonces, ¿cómo podemos ver una obra arquitectónica que pertenece al barroco? Pues es muy saturada en imágenes, muy adornada. Una obra arquitectónica, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahí en el Zócalo, la catedral, o no recuerdo cómo se llama ese, parece que es la catedral, o no recuerdo el nombre exactamente porque creo que hay varios, pero hay uno en específico que es el estilo barroco completamente. Eh, pero hay muchísimos a lo largo de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos en la literatura? Esa característica, si decimos que prioriza la forma, la abundancia en la forma, bueno, pues una obra literaria barroca va a tener bastante adornos en el lenguaje. Es decir, bastante uso de las figuras literarias, metáforas, sinécdoques, metonimias, oxímoros, paradoja, etcétera, etcétera, ¿no? Bastante lenguaje figurado, lenguaje artístico. Por ejemplo, Sor Juana perteneció a este movimiento. Entonces, eso es un movimiento literario, una moda, un estilo, una corriente, un grupo de personas que piensan, tienen ideas en común y que las manifiestan eh, a través del arte. ¿Qué caracteriza al romanticismo? Exaltación de los sentimientos y la naturaleza, rechazo de lo imaginativo, interés por la razón y lo objetivo. Por supuesto, exaltación de los sentimientos y la naturaleza. Así es. Este es un movimiento literario, el romanticismo. Los que pertenecen al movimiento romanticismo justo, ellos le dan prioridad a los sentimientos sobre la razón. Pero hay otro movimiento que llega después, el realismo, y él dice, no, todo lo contrario, vamos a reflejar la realidad cruda, sin quitarle ni ponerle, y así sucesivamente. Cada movimiento con sus diferentes maneras de interpretar la vida, el arte, la estética, y manifestándolo, por supuesto, en sus obras. ¿Qué caracteriza las vanguardias del siglo XX? Respeto por las tradiciones clásicas, innovación, ruptura y búsqueda de nuevas formas de expresión, enfoque en lo rural y lo costumbrista. Excelente, muy bien. Es correcto. Las vanguardias literarias, también conocidas como ismos, son precisamente estas modas, tendencias que vienen a romper con lo establecido. El surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, el futurismo, ¿sí? Cada uno viene a innovar y a romper respecto a las formas del movimiento anterior. ¿Qué es la primera impresión de una lectura? El resumen del argumento, las emociones y pensamientos iniciales que provoca en el lector, el análisis académico de la obra. ¿Qué es para ti primera impresión? Que se te pregunta precisamente en la actividad integradora 3.
Por supuesto, las emociones y pensamientos que te provoca, lo vamos a ver más adelante, en las siguientes semanas, lo recordarán, lo que es la experiencia estética, ¿sí? La experiencia estética. Eso es precisamente, ya lo analizaremos la siguiente semana, pero es eso, las emociones, sentimientos, pensamientos que evoca en nosotros, pues el análisis de una obra. ¿Qué relación puede tener la literatura con el sentido de la vida? Reflexiones existenciales a través de los personajes y sus decisiones, sirve solo para entretener al lector, muestra datos biográficos de los autores. Excelente, todos atinaron aquí. Ese es el sentido de la vida, ya lo comentaba, todos tenemos un sentido de la vida, algo por lo cual luchamos, algo por lo cual vivimos. Los autores, los escritores, los artistas, por supuesto que tienen un sentido de la vida, y ese sentido de la vida lo manifiestan a través de los personajes, ¿verdad? Y de las decisiones y las reflexiones que estos toman durante el desarrollo de la historia, de la obra. ¿Qué significa ficción y mundos posibles en la literatura? Relatos que inventan realidades distintas para reflexionar sobre la vida, historias basadas en hechos reales, una copia idéntica del mundo en que vivimos. Relatos que inventan realidades distintas para reflexionar sobre la vida. Es un tema bien interesante, ficción y mundos posibles. Es algo maravilloso. Aquí quiero compartir una frase que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. ¿Sí? Entonces, a través de la lectura podemos experimentar muchas emociones, irnos a otras realidades, experimentar otras emociones. Si estamos viviendo en una situación muy adversa, leemos una obra que nos cambia la percepción. Alguien dirá, pues sí, pero solo es por un momento porque después vuelvo a mi realidad. No, porque la realidad es nuestra percepción. ¿Sí? No hay una realidad como universal. Cada quien interpreta, cada quien vive. Para alguien puede ser esta experiencia física una oportunidad maravillosa de estar vivo. Para alguien todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con ello? Que los escritores nos ofrecen a través de sus obras, de sus novelas, nos ofrecen mundos posibles. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros conocemos esas otras realidades, pues puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Por eso a veces los malos políticos no quieren a los grandes pensadores, o a lo largo de la historia ha habido pues muchos artistas, muchos escritores que han sido presos políticos, ¿no? Por su manera de pensar, porque literalmente una obra literaria, que es el pensamiento de un escritor, puede levantar una revolución, puede derrocar a un régimen, puede cambiar completamente la percepción de la sociedad. Entonces vean la importancia de la literatura y en este caso esos son los mundos posibles: la ficción, el terror, lo utópico, lo distópico, la fantasía, lo histórico, lo real, el realismo. Son esos mundos que nos ofrecen los escritores a través de sus
historias. ¿Por qué es importante usar imágenes en una presentación? Para hacerla visualmente atractiva y reforzar ideas y emociones, para reemplazar el análisis escrito o porque sin ellas no se entiende el texto. Para hacerla visualmente atractiva y reforzar ideas o emociones. Exactamente. Como te dije hace un momento, no debemos de saturar de información las presentaciones. Ninguna presentación se debe de saturar de información. Hay quien nada más parece que buscó la información, copió y pegó. Todo un párrafo ahí, lo llenó toda la presentación de información incorrecta. No es lo correcto en una presentación. Es información sintética a través de viñetas, ideas y acompañadas de imágenes para reforzar el contenido. ¿Qué significa que México sea un país pluricultural? Que solo existe una cultura dominante que está conformado por diversas culturas y tradiciones, o que cada estado tiene la misma cultura. Por supuesto, muy bien, todos acertaron. La diversidad de culturas, de tradiciones, grandes culturas extraordinarias que convergen en en nuestro territorio. Me parece que son 72, 72 las lenguas que se hablan en nuestro territorio. Imagínense nada más el nivel de cultura maravilloso que no debe desaparecer y que la literatura pues es una herramienta extraordinaria para ello. ¿Qué lengua hablaba Nezahualcóyotl, autor de Canto de Primavera, que has analizado ya? ¿Náhuatl, maya o zapoteco? El náhuatl, por supuesto, una de las lenguas más importantes en nuestro territorio. Por ejemplo, acá en Michoacán, pues es una de las principales lenguas. ¿Cuál es una de las funciones de la literatura en lenguas indígenas? Reemplazar las lenguas originales por el español, conservar y difundir la identidad cultural, modernizar los idiomas indígenas. Por supuesto, ¿verdad? Esa es la intención de que haya literatura en lenguas indígenas, nos permite conservar esa sabiduría, esas tradiciones, nuestros orígenes maravillosos. ¿Qué elemento se conserva al leer poesía en lengua original? La musicalidad y el sonido propio de las palabras, el significado exacto de las frases o solo la traducción literal. Excelente, así es. Ojo, nosotros la grabación que vamos a compartir en nuestra actividad debe de ser en, en español, la traducción, ¿verdad? Compartimos la traducción porque claramente primero la escuchamos en la lengua original, justo para valorar la musicalidad, la fonética del estilo original, pero tampoco es que nos vamos a poner a hablar o a expresarnos con una lengua que no podemos. Entonces, ojo con eso. ¿Qué es la lírica mexicana?
textos periodísticos en lenguas indígenas, expresiones musicales y poéticas de tradición oral, ensayos sobre la historia de México. Expresiones musicales y poéticas de tradición oral. Esto es la lírica mexicana que, pues, por ejemplo, con Nezahualcóyotl hemos podido conocer un poco de esa lírica prehispánica y que después, más adelante, con Sor Juana, hemos estado conociendo en otro periodo que es en a la llegada de los españoles, ¿no? El periodo del virreinato en nuestro país. ¿Cuál de las siguientes es una muestra de lírica mexicana? ¿Las coplas y los corridos, las crónicas históricas o los artículos científicos? Coplas y corridos es un subgénero poético. ¿Qué papel puede tener la literatura en la conservación de lenguas indígenas? Ninguno, porque solo se transmite oralmente, sirve como registro escrito y medio de difusión, o sustituye la tradición oral por completo. Por supuesto, ¿verdad? Es una oportunidad, es una herramienta maravillosa la literatura porque nos permite conservar estas tradiciones, esta cultura, esta sabiduría, este conocimiento para las siguientes generaciones. ¿Qué caracteriza a la pluriculturalidad en México? La convivencia de diferentes raíces como indígenas, afrodescendientes, etcétera, la uniformidad de tradiciones y costumbres, o el predominio exclusivo de la cultura española. Claro, ¿verdad? La convivencia, la combinación, la mezcla de esas tradiciones, de esas raíces indígenas, afrodescendientes, españoles. ¿Qué se valora al leer un poema en dos versiones, náhuatl y español? Solo la traducción al español, la diferencia de sonidos y emociones entre ambas lenguas, la cantidad de palabras en cada idioma. Excelente, así es. La fonética y las emociones entre ambas lenguas. Y por supuesto, el conocer esta lengua, ¿no? Conocerla, experimentarla y con ella no dejarla morir. ¿Por qué es importante la literatura en la construcción de un país? Porque ayuda a reconocer y respetar la diversidad cultural, porque elimina las diferencias entre culturas, o porque impone una cultura dominante. Excelente. Porque ayuda a reconocer y respetar la diversidad cultural. Muy bien, llegamos al cierre de este Kahoot. Vamos a ver el podio. ¿Cómo quedó este podio? Felicidades para Mercedes. Felicidades para Viviana y felicidades especiales para nuestro compañero Ricardo. Felicidades, Ricardo. Felicidades también, Isis. Gracias por participar en esta sesión. Muy bien, con esto hemos llegado al cierre de nuestra sesión, no sin antes
vamos a dar espacio para preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. Nada más, regalen unos segundos. Muy bien, ahora sí, les leo, les escucho, dudas, comentarios, inquietudes. Gracias a ustedes, Ricardo, Viviana, Isis. Muy bien, si no tienen preguntas, dudas, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Viviana, me gustó mucho su sesión, muchas gracias. Qué amable, Viviana. Lo hago con todo gusto. Gracias, ojalá que nos puedas acompañar igualmente en la siguiente sesión. Muy bien, si ya no hay más dudas, comentarios, preguntas, con esto cerramos nuestra sesión. Mercedes, por el momento todo claro. Muchas gracias, asesor, por la nutrición de la información. Gracias, Mercedes, a ti por tu presencia. Isis, muchas gracias. Hasta el momento no hay dudas. Excelente, Isis. Gracias a ti, Ricardo. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a los que ven también las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Nos encontramos mañana, primeramente Dios. Ojalá nos puedan acompañar. Gracias, pasen bonita noche. Hasta mañana.